La llamada llegó a las 9:17 de la mañana. El sol de invierno, pálido y delgado, se filtraba por la ventana de la cocina, dibujando patrones geométricos sobre las baldosas gastadas. Acababa de servirme la segunda taza de café, un pequeño ritual de soledad que marcaba el inicio de mis días. El aroma amargo llenaba el silencio de mi pequeña casa. Fue entonces cuando el teléfono vibró sobre la mesa, un zumbido insistente que rompió la quietud. En la pantalla, un nombre que no había visto iluminarse en 93 días. Mateo. Mi corazón, un músculo viejo y aletargado, dio un vuelco doloroso. Por un instante, pensé que sería un error, una de esas llamadas accidentales que hacía a veces desde el bolsillo de su pantalón. O quizás uno de sus rápidos y funcionales «¿Estás bien, mamá?», seguidos de un silencio apresurado antes de colgar. Pero cuando deslicé el dedo por la pantalla y me llevé el aparato a la oreja, su voz me sorprendió. Era suave, casi cálida, un tono que no le oía desde hacía tanto tiempo que casi lo había olvidado. «Mamá», dijo, y la palabra resonó en el vacío de mi cocina. «Te extrañamos». Casi se me cae la taza. La porcelana tembló en mis manos y el café oscuro se agitó peligrosamente cerca del borde. ¿Nos extrañaban? ¿Quiénes eran nosotros? ¿Él y Sofía? ¿O se atrevía a incluir a Isabela en esa frase? 3 meses de un silencio denso y pesado. 3 meses en los que cada día se sentía más largo que el anterior. 3 meses de mirar el teléfono esperando una señal de vida que nunca llegaba. Y ahora, esto. «¿Por qué no vienes a cenar esta noche?». Como a las 6, continuó, con una naturalidad que me pareció casi cruel. Tragué saliva, intentando disolver el nudo que se me había formado en la garganta. ¿Era real? ¿Una invitación? ¿Una cena? La última vez que había compartido una comida con ellos, las hojas de los árboles todavía eran verdes. Ahora, el mundo exterior estaba cubierto por un manto blanco y helado. «Me encantaría», logré decir, y mi propia voz me sonó extraña, como si perteneciera a otra persona. «Claro que sí, hijo. Me encantaría». «Perfecto», respondió él, y pude oír una sonrisa en su voz. «A Sofía le va a emocionar». Sofía, mi nieta. El pensamiento de ella fue suficiente para poner en movimiento cada fibra de mi ser. El letargo que me había acompañado durante semanas se disipó como la niebla matutina. «Llevaré un pay de cereza», añadí, casi sin pensar. Era su favorito. Eso fue todo. La llamada terminó tan abruptamente como había comenzado, pero dejó tras de sí una estela de esperanza tan brillante que me cegó por un momento. ¿Sería este el final de la espera? ¿El principio de una reconciliación? Me aferré a esa idea con la fuerza de una náufraga. No perdí ni un segundo. Fui al viejo recetario que descansaba en un estante, un libro de pastas gastadas y páginas manchadas por generaciones de uso. Encontré la tarjeta de la receta de mi madre para el pay de cereza. Su caligrafía elegante, un eco de un tiempo más feliz. Fui al congelador y saqué las cerezas ácidas que había guardado del verano, pequeñas joyas rojas que prometían un sabor dulce y vibrante. Mis manos, que en los últimos meses solo se habían dedicado a tareas monótonas, recordaron su antiguo propósito. La harina, el azúcar, la mantequilla, los ingredientes se mezclaron bajo mis dedos con una familiaridad reconfortante. Amasé con un amor que creía olvidado, cada movimiento una oración silenciosa. Mientras el relleno burbujeaba en la estufa, llenando la casa con un aroma dulce y nostálgico, subí al desván. Rebusqué en una vieja caja hasta que encontré la bufanda que estaba tejiendo para Sofía, de una lana lavanda suave, con hilos plateados que brillaban como escarcha. Aún no estaba terminada, pero podía acabarla esa misma tarde. La esperanza es algo curioso. Puede abandonarte durante meses, dejarte en la más absoluta oscuridad, y luego regresar con la fuerza de un torrente, arrastrando consigo todos los miedos y las dudas. En ese momento, en mi pequeña cocina, con el olor a cerezas y la lana suave entre mis manos, me permití creer. Creí que el amor de una madre podía, al final, superar cualquier silencio, cualquier distancia, cualquier herida. No sabía entonces que esa misma esperanza me estaba llevando directamente al corazón de la tormenta más fría de mi vida. Para el mediodía,
El cielo se había vuelto de un color gris plomizo, y los primeros copos de nieve comenzaron a caer. Al principio eran tímidos, casi juguetones, pero pronto se convirtieron en un torbellino blanco y denso que borraba los contornos del mundo exterior. La temperatura descendió en picado. Miré por la ventana, viendo cómo el paisaje familiar de mi barrio se transformaba en un lienzo invernal, hermoso pero implacable. Por un momento, una pequeña duda intentó abrirse paso en mi mente. ¿Sería prudente salir con este tiempo? La deseché de inmediato. Nada me impediría ir. No conduzco desde que Carlos falleció. Sus manos firmes en el volante son un recuerdo demasiado nítido y las mías tiemblan demasiado. Así que mi vida depende del transporte público. Revisé el horario del autobús 2 veces, calculando el tiempo necesario para no llegar ni un minuto tarde. A las 4 de la tarde, empecé a prepararme. Me vestí con esmero, como si fuera a una cita importante. Me puse múltiples capas de ropa. Una camiseta térmica, un suéter de lana que yo misma había tejido, y encima el abrigo más grueso que tenía. Envolví el pey, todavía tibio, en varias capas de papel de aluminio para conservar el calor. La bufanda de Sofía, que había terminado de tejer con manos apresuradas, la envolví en papel de seda y la até con una cinta de satén. Coloqué ambos tesoros en una bolsa de tela resistente. A las 5:10 salí de casa. El viento me golpeó en la cara con una fuerza brutal, llevándose mi aliento. La nieve se arremolinaba a mi alrededor, cegándome. La parada del autobús, normalmente a 5 minutos a pie, me pareció un destino lejano y arduo. Caminé con la cabeza gacha, aferrando la bolsa contra mi pecho, protegiendo su contenido como si mi vida dependiera de ello. La gente que me cruzaba llevaba el rostro oculto tras bufandas y gorros, todos apresurándose a buscar refugio. Una mujer mayor, como yo, me dirigió una mirada de compasión, como preguntándose qué hacía una anciana afuera en medio de semejante tormenta. Le sonreí, o al menos lo intenté. Ella no podía saber que yo iba a una cita con la esperanza. El autobús llegó tarde, cubierto de una capa de nieve que lo hacía parecer un fantasma. El interior estaba abarrotado y olía a ropa mojada y a humanidad. Encontré un pequeño espacio de pie y me agarré con fuerza a la barra metálica, helada al tacto. Durante el trayecto, miré por la ventana empañada. Las luces de la ciudad se veían borrosas, difuminadas por la cortina de nieve. Pensé en Sofía. Imaginé su carita iluminándose al ver el pey, sus pequeños dedos desenvolviendo la bufanda. Esa imagen era mi faro en la oscuridad. Cuando finalmente llegué a la parada del vecindario de Mateo, la noche ya había caído. El chófer me sonrió amablemente al bajar. «Tenga cuidado, señora. Está muy resbaladizo», me advirtió. Le di las gracias y pisé la acera con la máxima precaución. Las 4 cuadras que me separaban de su casa se sentían como kilómetros. La nieve crujía bajo mis botas y el viento aullaba entre los árboles desnudos. Pero entonces, al doblar la última esquina, la vi. La casa era grande, imponente, mucho más de lo que Mateo y yo jamás habíamos soñado, y estaba resplandeciente. Luces de Navidad doradas colgaban de los aleros, parpadeando alegremente. Una corona de pino adornaba la puerta principal. A través de las grandes ventanas del salón, podía ver sombras moviéndose, el resplandor de una chimenea, el brillo de las copas. Se oía una música suave, amortiguada por el cristal y la nieve. La casa entera era una promesa de calor, de refugio, de familia, un contraste brutal y doloroso con el frío cortante que me calaba hasta los huesos. Me detuve un momento en la acera, simplemente observando. Todo mi cansancio, todo el esfuerzo del viaje, pareció desvanecerse. Estaba a punto de entrar en ese círculo de luz y calor. Estaba a punto de reunirme con mi familia. Con el corazón latiendo con fuerza, subí los escalones del porche, barridos de nieve. Me ajusté la bufanda, tomé aire, y con la mano temblorosa pulsé el timbre. Eran exactamente las 6 en punto. Aún creía, con una inocencia que ahora me parece desgarradora, que el frío en mis mejillas sería la última incomodidad de la noche. El tiempo, en el porche, adquirió una cualidad extraña, espesa y lenta. El sonido del timbre pareció ser absorbido por la nieve que caía sin cesar. Pasó un minuto,
luego otro. El viento jugaba con el borde de mi abrigo, colándose por debajo y haciéndome temblar. Cambié el peso de la bolsa de una mano a la otra. El pey, a pesar del aluminio, empezaba a perder su calor. Mientras esperaba, con la mirada fija en la puerta de madera maciza, mi mente se deslizó hacia atrás, arrastrada por el frío. El frío siempre me recordaba a él, a Carlos. Me transportó 10 años atrás, a una habitación de hospital estéril y silenciosa, impregnada del olor a antiséptico y a enfermedad. El único sonido era el suave pitido de las máquinas que mantenían a mi esposo anclado a la vida. Carlos, mi Carlos, siempre tan fuerte y lleno de vida, yacía pálido y frágil entre las sábanas blancas. Su mano, que tantas veces había sostenido la mía con firmeza, ahora descansaba débilmente sobre la colcha. Me senté a su lado, como lo había hecho durante semanas, sosteniendo esa mano entre las mías, intentando infundirle mi propio calor, mi propia vida. Esa tarde, abrió los ojos. No se enfocaron en mí de inmediato, sino que parecieron mirar a través de mí, hacia un lugar que yo no podía ver. Luego, lentamente su mirada se aclaró y me encontró. Una débil sonrisa se dibujó en sus labios agrietados. Elena. Su voz era un susurro, un roce de hojas secas. Estoy aquí, mi amor. No te esfuerces, le dije, acercándome más. Él negó con la cabeza, un movimiento casi imperceptible. Tengo que pedirte algo. Hizo una pausa, reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban. Sus dedos apretaron los míos con una fuerza sorprendente. Prométeme algo, Elena. Lo que sea, Carlos. Lo que sea. Sus ojos, hundidos pero increíblemente lúcidos, me suplicaban. Nuestro Mateo es un buen chico. Tiene un corazón de oro, pero es blando, Elena. Demasiado blando. Se deja llevar. No quiero que la gente se aproveche de él. Hizo una pausa para toser, un sonido seco y doloroso que me desgarró el alma. Cuídalo por mí. Asegúrate de que esté bien. Asentí, incapaz de hablar por las lágrimas que me ahogaban. Pero él no había terminado. Había algo más en su mirada, una preocupación más profunda, más personal. ¿Y tú? Susurró, y esta vez su voz se quebró. No dejes que la soledad te consuma, mi amor. Sé que harás todo por nuestro hijo, pero no permitas que te dejen sola. No dejes que te aparten. Prométeme. Prométeme que no terminarás sola. Esa fue la promesa que le hice. Entre lágrimas, con el sonido de las máquinas marcando los últimos latidos de su corazón, le prometí que cuidaría de nuestro hijo y que nunca estaría sola. En ese momento, creí que ambas partes de la promesa iban de la mano. Cuidar de Mateo significaba mantener a la familia unida, y mantener a la familia unida significaba que nunca estaría sola. Durante 10 años, esa promesa había sido mi brújula y mi ancla. Había guiado cada una de mis decisiones, cada uno de mis sacrificios. Había justificado mi silencio cuando Isabela me corregía en público, mi sonrisa forzada cuando cancelaban planes a última hora, mi disposición a abrir mi cartera cada vez que surgía una emergencia. Todo lo hacía para mantener la paz, para mantenerlo cerca, para cumplir la promesa que le hice al amor de mi vida. Me convencí a mí misma de que la sumisión era una forma de amor, que el sacrificio era el pegamento que mantenía unida a nuestra pequeña familia. El viento aulló, trayéndome de vuelta al presente. El frío del porche era ahora más intenso, más penetrante. La promesa que le hice a Carlos resonaba en mi cabeza, pero por primera vez, las palabras sonaban diferentes. No permitas que te dejen sola. ¿Y qué era esto, sino estar sola? Sola en un porche, frente a una puerta cerrada, en medio de una tormenta, con un pey enfriándose en mis manos y el corazón congelándose en mi pecho. Quizás, durante todos estos años, había estado interpretando su última voluntad de la manera equivocada. Quizás él no me pidió que me sacrificara, sino que luchara por mi lugar. Volví a tocar el timbre, esta vez con más firmeza. El sonido pareció más fuerte, más exigente. Esperé. El murmullo de las voces y la música desde el interior continuaba, ajeno a mi presencia. Mi mente, inquieta, volvió a viajar en el tiempo, esta vez solo 5 años atrás.
Vivía entonces en la casa donde Carlos y yo habíamos criado a Mateo, un pequeño bungalow, con un jardín lleno de rosas que él mismo había plantado. Cada rincón de esa casa guardaba un recuerdo. La marca en el marco de la puerta donde medíamos la altura de Mateo cada año, la mancha de vino en la alfombra de una fiesta de aniversario, el porche donde nos sentábamos en las noches de verano. Era mi santuario, mi conexión tangible con la vida que habíamos construido juntos. Un domingo por la tarde, Mateo e Isabela vinieron a visitarme. Estaban eufóricos. Habían encontrado la casa de sus sueños en un barrio nuevo y exclusivo. Me mostraron fotos en el teléfono de Isabela. Era una casa enorme, de 2 pisos, con un jardín perfectamente cuidado y una cocina de revista. Era hermosa, pero también increíblemente cara. «Es perfecta, mamá», dijo Mateo, con los ojos brillantes de emoción. «Tiene un cuarto extra para cuando vengas a quedarte y un patio enorme para que Sofía juegue. Pero, ¿cómo vais a pagarla, hijo? Parece muy costosa», pregunté con cautela. Ahí fue cuando Isabela tomó la palabra, con su voz melosa y perfectamente ensayada. «Bueno, ahí es donde esperábamos que pudieras ayudarnos, suegra. Con un pequeño empujón podríamos conseguir la hipoteca. Solo necesitamos una entrada más grande». Mi corazón se hundió. Sabía lo que significaba un pequeño empujón. Mis ahorros eran modestos, apenas suficientes para mi jubilación. La única manera de conseguir una suma de dinero tan grande era vendiendo mi casa, mi hogar. Vi la duda en mi rostro, y Mateo se apresuró a añadir: «Solo sería por un tiempo, mamá. Una vez que nos estabilicemos, te ayudaremos a encontrar un lugar bonito cerca de nosotros. Será genial. Podrás ver a Sofía todos los días». Esa fue la carnada, Sofía. La idea de tenerla cerca, de ser una abuela presente en su vida, era demasiado tentadora. Y luego estaba la promesa a Carlos: cuidar de Mateo. ¿No era esto cuidarlo? Ayudarlo a construir su futuro, a darle a su familia la seguridad que yo nunca tuve. Tomé la decisión más difícil de mi vida. Puse mi casa en venta. El proceso fue un desgarro. Cada objeto que empaquetaba, cada mueble que vendía, era como arrancar un pedazo de mi alma. La última noche en la casa, caminé por las habitaciones vacías, despidiéndome de los fantasmas de mi pasado. Lloré en el suelo del dormitorio que había compartido con Carlos durante 30 años. Le pedí perdón por romper nuestro hogar, pero le aseguré que lo hacía por nuestro hijo. Les di el dinero, no una parte, sino casi todo. Fue suficiente para la mitad de la entrada de su casa de los sueños. Firmé papeles en el banco, convirtiéndome en garante de su hipoteca, uniendo mi destino financiero al de ellos de forma irrevocable. El día que se mudaron, Isabela me abrazó con fuerza. «Suegra, es usted una santa», dijo, con lágrimas fingidas en los ojos. «Nunca olvidaremos esto. Tendrá su propio cuarto aquí, siempre». Unas semanas después, fui a visitarlo sin avisar, con una planta para su nuevo jardín. La puerta principal estaba entreabierta. Antes de que pudiera tocar, escuché la voz de Isabela hablando por teléfono. Su tono era diferente, agudo y despectivo. «Sí, mamá, por fin lo conseguimos», decía. «Claro que vendió la casa. ¿Qué otra opción tenía? Por fin hizo lo correcto. Esa casa vieja se estaba cayendo a pedazos de todos modos. Ahora al menos su dinero sirve para algo útil». Me quedé paralizada en el porche, con la maceta temblando en mis manos. La sangre se me heló en las venas. Algo útil. Mi hogar, mi vida, mis recuerdos, reducidos a algo útil. En ese momento, una pequeña grieta se formó en la base de mi amor incondicional. No dije nada. Di media vuelta, dejé la planta en el escalón y me fui a casa, al pequeño apartamento de alquiler que ahora era mi vida. La grieta estaba ahí, y con cada pequeña humillación, con cada acto de indiferencia en los años siguientes, se había ido haciendo más y más grande. Ahora, en la soledad de este porche helado, sentía que estaba a punto de romperse por completo. La nieve se acumulaba silenciosamente a mis pies, cubriendo mis botas y subiendo por mis tobillos. El frío ya no era una sensación externa, se había convertido en un estado interno, una congelación del alma.
Mi mente, en un intento desesperado por encontrar una razón, un porqué, siguió hurgando en el pasado, desenterrando una letanía de pequeñas heridas y humillaciones que, sumadas, formaban una montaña de desprecio. Recordé mi 60º cumpleaños, hace 5 años. No esperaba una gran fiesta, nunca he sido mujer de celebraciones ostentosas, pero albergaba la secreta esperanza de una cena tranquila, los 3 juntos. Se lo había mencionado a Mateo con un par de semanas de antelación. Claro, mamá, haremos algo especial, me había prometido. Pasé todo el día cocinando su plato favorito, estofado de res, el que le preparaba cuando era niño y estaba enfermo. Puse la mesa con mi mejor vajilla, la que solo usaba en ocasiones especiales. Encendí velas, esperé. A las 7, la hora acordada, el teléfono sonó. Era Mateo. Mamá, lo siento muchísimo, dijo, con una voz que sonaba genuinamente apenada. No vamos a poder ir. A una amiga de Isabela le ha surgido una emergencia terrible. Tenemos que ir a apoyarla. Oh, fue todo lo que pude decir. ¿Está todo bien? Sí, no te preocupes. Te lo compensaremos, te lo prometo. Feliz cumpleaños. Y colgó. Cené sola, en silencio, con el estofado enfriándose en el plato. Apagué las velas y guardé la vajilla. Más tarde esa noche, mientras navegaba sin rumbo por las redes sociales, una foto me saltó a la vista. Era de la amiga de Isabela. Estaba en un restaurante de lujo, sonriendo a la cámara. En la mesa con ella estaban Isabela y Mateo, levantando copas de champán. La leyenda decía: celebrando la vida con mis personas favoritas. Gracias por hacer mi noche tan especial. No había ninguna emergencia, solo una mentira cruel y perezosa. Me sentí como una tonta, una anciana patética a la que era fácil engañar. Luego estaba el asunto de la educación de Sofía. Desde que nació, yo había contribuido a un fondo de ahorro para sus estudios. Cuando llegó el momento de elegir colegio, Isabela insistió en la Academia Westwood, la escuela privada más cara y prestigiosa de la ciudad. Es por su futuro, suegra, me explicó con seriedad. Las conexiones que hará allí le durarán toda la vida. Mateo, como siempre, estuvo de acuerdo. No podemos permitírnoslo del todo, mamá, pero con un poco de tu ayuda para la matrícula cada mes. Y así, mi modesta pensión, el dinero que debía ser para mis años dorados, para mis propias necesidades, se desvió para pagar uniformes de diseño, clases de ballet y excursiones a museos. Lo hice sin dudar, porque era por Sofía. Pero el goteo constante de dinero se convirtió en una corriente, y la corriente en un río. Recordé una tarde, hace un año, cuando fui a recoger a Sofía al colegio. Isabela me había pedido el favor porque tenía una cita de trabajo muy importante. Cuando llegué, vi a Isabela saliendo de una boutique de lujo al otro lado de la calle, con varias bolsas de compras en la mano. Nuestros ojos se encontraron por un instante. Vi un destello de pánico en los suyos, seguido de una mirada de desafío. No dijo nada, simplemente se subió a su coche nuevo, un vehículo que yo sabía que apenas podían permitirse, y se fue. Esa noche, cuando Mateo me llamó para pedirme un extra para el material de arte de Sofía, no pude evitarlo. Hijo, ¿estáis bien de dinero? Vi a Isabela de compras hoy. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. Luego, la voz de Mateo se volvió fría. Mamá, por favor, no te metas en nuestros asuntos. Isabela trabaja muy duro para mantener nuestra imagen. A veces necesita darse un gusto. Lo último que necesitamos es tu juicio. Juicio. Mi preocupación, mi sacrificio, mi amor, todo reducido a juicio. Esa conversación me dolió más que la mentira del cumpleaños, porque no era una mentira, era su verdad. En su mundo yo era una cuenta bancaria, una niñera gratuita, una solución a sus problemas. Pero no era familia, era una función, un recurso. Y los recursos, cuando se vuelven inconvenientes, se dejan afuera, en el frío, esperando. La puerta de la casa de mis sueños, la casa que yo había ayudado a construir sobre los cimientos de mi propio hogar, permanecía cerrada. Y yo, la arquitecta silenciosa de su felicidad, estaba a punto de ser enterrada por la nieve. El frío,
era ahora un dolor físico. Me ardían las mejillas y los dedos de los pies y de las manos habían perdido toda sensibilidad. Habían pasado casi 15 minutos. 15 minutos de pie en un porche, en medio de una ventisca, esperando a que mi propia familia me abriera la puerta. La humillación era una brasa ardiente en mi estómago. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta, de rendirme y emprender el largo y desolador viaje de vuelta a casa, la puerta se abrió. No del todo, solo una rendija. A través de ella apareció el rostro de Isabela. Llevaba el suéter azul marino que le regalé en Navidad, y su cabello rubio estaba perfectamente peinado. Una sonrisa tensa, casi una mueca, tiraba de sus labios. «Oh, Elena», dijo, arrastrando mi nombre como si le costara pronunciarlo. «¿Sigues aquí?». Parpadeé, confundida por la estupidez de la pregunta. ¿A dónde iba a ir? Su sonrisa vaciló por un instante. Echó una mirada nerviosa por encima del hombro, hacia el interior de la casa. «Es que es un mal momento, de verdad. Tenemos visitas inesperadas. Mateo me invitó», dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Levanté ligeramente la bolsa, como si el pey y la bufanda fueran una prueba irrefutable. Me dijo que viniera a las 6, para cenar. Isabela dudó. Por un segundo, vi en sus ojos la tentación de negarlo todo, de decir que yo lo había imaginado, pero luego asintió rápidamente, como si acabara de recordar. «Ah, sí, es cierto. Lo siento. Con todo este lío se me había olvidado por completo». Su tono era condescendiente, como si le hablara a una niña olvidadiza. «Solo espera un segundo. ¿Quieres?», continuó, sin dejar de bloquear la entrada con su cuerpo. «Déjame ver qué puedo hacer. Quizás puedas esperar aquí un momento mientras arreglo las cosas». Y sin esperar mi respuesta, cerró la puerta, no de un portazo, sino suavemente, con una deliberación que lo hacía aún más insultante. El clic de la cerradura fue como un punto final. Me quedé allí, de pie, sintiéndome completamente invisible. Esperar aquí. ¿Aquí dónde? En el porche, mientras la nieve me cubría. Tratada como una repartidora, como una extraña, miré a través de la ventana lateral. Vi un destello de cabello rubio. Era Sofía, mi pequeña, corriendo por el salón en calcetines, riendo a carcajadas. Llevaba puesta la bufanda de lana que le había tejido el año anterior. Por un momento, sentí la tentación de golpear el cristal, de gritar su nombre, pero me contuve. Pasaron otros 5 minutos, 10. El murmullo de la conversación en el interior subía y bajaba en oleadas. Escuché el tintineo de copas, una explosión de risas. Eran felices ahí dentro. Estaban calientes, estaban juntos, y yo estaba fuera. La ira, una emoción que raramente me permitía sentir, comenzó a burbujear en mi interior. Una ira fría y lúcida. ¿Quién se creía que era ella para tratarme así? ¿En la casa que yo había pagado? Después de todo lo que había hecho por ellos, volví a tocar el timbre, una pulsación larga y sostenida. Esta vez no había súplica en el gesto, solo exigencia. La puerta se abrió de nuevo, un poco más que antes. Esta vez fue Mateo. Su rostro estaba sonrojado por el vino y la calefacción. Su sonrisa no le llegaba a los ojos. «Mamá, ¿todavía estás aquí afuera?», preguntó, como si mi presencia fuera una anomalía sorprendente. «No me he movido, Mateo», respondí, y el filo de mi voz lo sorprendió. Suspiró pasándose una mano por el pelo. «Mira, es que está un poco caótico ahí adentro. Vinieron unos amigos de Clara del trabajo. No contábamos con ellos. Andamos cortos de comida y de espacio». Lo miré fijamente, sin decir nada. Dejé que su voz se apagara en el aire helado. Dejé que sus excusas patéticas colgaran entre nosotros. «Traje el postre», dije finalmente, con una voz peligrosamente tranquila, «y la bufanda de Sofía». Miró hacia el interior de la casa, luego bajó la voz, como si estuviera compartiendo un secreto vergonzoso. «Quizás mañana sería mejor, mamá. Más tranquilo, mañana. Siempre mañana». La promesa vacía de un futuro que nunca llegaba. Asentí lentamente, retrocediendo un paso desde la puerta.
No le ofrecí el pay, no le ofrecí la bufanda, no le ofrecí nada. Él pareció aliviado. Genial, hablamos mañana entonces. Y antes de que pudiera decir nada más, volvió a entrar. La puerta se cerró suavemente, sellando mi exilio. Me quedé mirando la madera oscura, la corona de pino, la luz dorada que se filtraba por los bordes. Y supe, con una certeza absoluta y desoladora, que no habría un mañana. Me di la vuelta, con la intención de bajar los escalones y marcharme. Pero mis pies no me obedecieron. Estaban anclados al porche, congelados no solo por el frío, sino por una mezcla paralizante de incredulidad y dolor. No podía irme. No todavía. Una parte de mí, la parte más tonta y optimista, todavía albergaba la fantasía de que la puerta se abriría de par en par, que Mateo saldría corriendo, me abrazaría y me diría que todo había sido un terrible error. Así que esperé. El viento arreció, aullando como un animal herido. Me refugié junto a una de las columnas de piedra del porche, intentando protegerme inútilmente de su embestida. El papel de aluminio que envolvía el pay crujía con cada ráfaga, y sentía cómo el poco calor que le quedaba se escapaba, como si también él tuviera un lugar mejor a donde ir. Mi abrigo, que antes me parecía tan grueso, ahora se sentía como una simple tela empapada y fría pegada a mi piel. Cambiaba el peso de un pie al otro, un baile inútil contra la hipotermia que se arrastraba por mis venas. Los minutos se estiraban, convirtiéndose en una eternidad. 5, 10, 15. Mis dedos estaban tan entumecidos que ya no sentía la bolsa. Pero no podía irme. Necesitaba algo. Una señal, una conclusión. A través de la ventana, la fiesta continuaba. Veía sus siluetas moverse tras las cortinas, gestos animados, cabezas echadas hacia atrás en carcajadas. El olor a ajo y pollo asado se filtraba por alguna rendija, una tortura olfativa que me recordaba la cena que me habían prometido. Y entonces llegó el sonido, el tintineo claro y festivo de copas chocando, un brindis, seguido de una voz, la voz de Isabela. Afilada, inconfundible, cortó el murmullo de la conversación y atravesó el cristal de la ventana como un cuchillo de hielo. Que espere. No fue un grito, sino una declaración tranquila y llena de desprecio. La escuché con una claridad aterradora, como si me la estuviera susurrando directamente al oído. Siempre quiere que todo gire alrededor de ella. Las palabras me golpearon con más fuerza que el viento. Sentí que las rodillas me flaqueaban y tuve que apoyar una mano en la columna de piedra para no caerme. El pay se deslizó un poco en mi brazo, pero no lo ajusté. No me moví. Me quedé petrificada, con su voz resonando en mi cabeza. Que espere. Esa voz. La voz de la mujer que una vez lloró en mis brazos tras perder un embarazo. La mujer a la que acompañé a su primera ecografía con Sofía. La mujer para la que firmé cheques sin hacer preguntas, cuando las facturas del hospital se acumulaban. Esa misma voz, ahora, me arrojaba a la nieve sin la menor vacilación. Dentro, las risas volvieron a estallar. Escuché el roce de los cubiertos contra los platos, la risita aguda de mi nieta, mi Sofía. ¿Qué le estaban enseñando sobre el amor, sobre la familia, sobre el respeto? Un torrente de recuerdos me inundó, tan violentos como la ventisca. Crié a Mateo sola, desde que Carlos se fue. Limpié oficinas hasta la medianoche, con las manos agrietadas por la lejía. Me salté cenas para que él pudiera repetir. Vendí las joyas de mi madre para pagar su primer coche. Cada sacrificio, cada renuncia lo hice por él, para que tuviera la vida que yo nunca tuve, y esta casa. Mi nombre está en la escritura, junto al de ellos. Pagué la mitad de la entrada con el alma de mi antiguo hogar. Sigo pagando la colegiatura de Sofía cada mes, sin falta. Pero aquí afuera, en el frío, nada de eso importaba. Para ellos, yo no era una madre, no era una abuela, ni siquiera era una persona. Era una cartera con una sonrisa cálida, una conveniencia, un recuerdo que debía desvanecerse cuando ya no fuera útil. Y en ese preciso instante, algo dentro de mí se rompió. Algo viejo, suave y leal. La parte de mí que siempre perdonaba, que siempre encontraba excusas, que siempre esperaba lo mejor. Se hizo añicos, y el sonido fue ensordecedor en el silencio de mi corazón.
En su lugar, nació algo nuevo, algo duro, frío y afilado como el hielo. Mis dedos estaban rígidos, torpes, casi ajenos a mí. Rebusqué en mi bolso con una lentitud desesperante. El frío había agarrotado mis articulaciones, convirtiendo un simple gesto en una tarea hercúlea. Pero finalmente, mis dedos entumecidos encontraron el contorno familiar de mi viejo teléfono móvil. Un modelo de tapa que me negaba a cambiar. Apenas le quedaba batería. La pantalla parpadeó débilmente al abrirlo, pero se encendió, como si entendiera la urgencia del momento. La pequeña luz que emitía era un faro de desafío en la oscuridad del porche. Mis ojos, acostumbrados a la penumbra, se esforzaron por enfocar la lista de contactos. No busqué a mi hermana, no busqué a ninguna amiga. Busqué un número que había guardado hacía años, un número que nunca pensé que tendría que usar. El teléfono sonó una vez, 2 veces. Me lo pegué a la oreja, protegiéndolo del viento con la mano ahuecada. Banco de la Cumbre, habla Laila. ¿En qué puedo ayudarle hoy? La voz al otro lado era joven, profesional y cálida. Un mundo de distancia de la frialdad que me rodeaba. Tragué saliva, intentando estabilizar mi propia voz. Mis labios temblaban, pero no solo por el frío. Buenas noches, dije, y me sorprendió lo serena que sonaba. Necesito congelar unas cuentas. Por supuesto, señora. ¿Puede darme su nombre completo, por favor? Le di mi nombre, Elena Morales, y mi fecha de nacimiento. Recité los números de memoria, con una precisión mecánica. Años de ser la responsable, la confiable, la que se encargaba de todo, me habían enseñado a mantener la compostura, incluso cuando mi mundo se estaba desmoronando. Muy bien, señora Morales, veo sus cuentas aquí, dijo Laila con amabilidad. ¿Es usted la titular principal? Sí, respondí. Soy la titular principal de mis propias cuentas, y garante y titular conjunta en varias otras. Entiendo. ¿Qué cuentas desea congelar exactamente? Respiré hondo, el aire helado quemándome los pulmones. Todas, dije, y la palabra salió con una finalidad de acero. Quiero que todo se detenga. Mis ahorros, las cuentas conjuntas con mi hijo, Mateo Morales, las líneas de crédito, la hipoteca. Si mi nombre está en ello, quiero que se bloquee. Inmediatamente, hubo un breve silencio al otro lado, quizás de sorpresa. Pude oír el tecleo rápido de sus dedos. Entendido, señora Morales. Para confirmar, está solicitando una restricción total de acceso a todos los productos financieros asociados a su nombre, incluyendo aquellos en los que es titular conjunta. ¿Es correcto? Es correcto. De acuerdo. Necesitaré hacerle un par de preguntas de seguridad para verificar su identidad. Respondí a sus preguntas con la misma precisión mecánica. El nombre de mi primera mascota, la calle donde crecí. Preguntas de un pasado lejano que de repente se sentía más real que el presente de pesadilla que estaba viviendo. Mi corazón latía con fuerza. Un tambor de guerra bajo mi abrigo empapado, marcando el ritmo de mi revolución silenciosa. Gracias por su paciencia, señora Morales. La solicitud ha sido procesada, dijo Laila finalmente. Habrá una ventana de 90 minutos antes de que las cuentas estén totalmente restringidas. Es el tiempo que tarda el sistema en actualizarse en todas las plataformas. 90 minutos. Tiempo suficiente para que terminaran su cena. Tiempo suficiente para que brindaran por su comodidad una vez más. ¿Desea recibir un correo electrónico de confirmación?, preguntó. Sí, envíelo a mi dirección registrada. Hice una pausa. Había algo más que necesitaba hacer. Y, Laila, sí señora, haga una nota en el archivo. La razón de esta solicitud es abuso emocional y mal uso financiero. Quiero que eso quede en el registro. Esta vez, el silencio fue más largo. Pude imaginar a la joven al otro lado, quizás sin saber qué decir. Por supuesto, señora Morales, dijo finalmente, con una voz suave y llena de una empatía inesperada. Lo anotaré ahora mismo. Gracias. Terminé la llamada y dejé caer el teléfono en mi bolsillo. Mi mano descansó contra mi muslo, temblando incontrolablemente. El entumecimiento ya no era solo del frío, era más profundo, más tranquilo. Era la calma que sigue al ojo del huracán. A través de la ventana,
Todavía los veía. Isabela levantaba su copa de vino, con las mejillas sonrojadas por la celebración. Por nosotros, dijo, y aunque no podía oírla, leí sus labios. Algunos simplemente no saben cuándo ya no se les necesita. Javier también levantó su copa, ni siquiera miró hacia la ventana. El pez se había enfriado por completo en mis manos. La bufanda, todavía envuelta en papel de seda, colgaba húmeda de mi bolsa. No lloré. Ya no quedaban lágrimas. Solo me enderecé, sintiendo como mi columna vertebral, encorvada por años de sumisión, se volvía a alzar. Me di la vuelta y bajé los escalones del porche. Caminé hacia la esquina donde la nieve se encontraba con la calle, una frontera que ya no temía cruzar. La tormenta seguía rugiendo a mi alrededor, pero por primera vez en mucho tiempo, yo era la tormenta. No recuerdo mucho del viaje de vuelta. Fue un borrón de luces desenfocadas, el traqueteo del autobús y una sensación de irrealidad. Cuando llegué a mi pequeño apartamento, estaba tan agotada, física y emocionalmente, que no llegué al dormitorio. Me quité las botas mojadas a la entrada, dejé la bolsa con el pey y la bufanda en el suelo, y me derrumbé en el sofá del salón todavía con el abrigo puesto. El sueño, o quizás el desmayo, me venció al instante. Me desperté con el sol pálido de la mañana colándose por las persianas, trazando líneas de luz en el suelo. Mi cuerpo estaba dolorido y rígido. Me dolían las rodillas por haberme quedado dormida en una postura extraña, y un escalofrío recorría mi espalda. Pero mi mente, por primera vez en años, estaba extrañamente clara, serena. Me senté lentamente, el abrigo arrugado a mi alrededor. Miré el teléfono, que había dejado sobre la mesita. No había llamadas perdidas, no había mensajes, ni un simple «¿Llegaste bien, mamá?», de Javier. No esperaba una disculpa, no realmente. Pero el silencio, ese silencio frío y deliberado, fue la confirmación final que no sabía que estaba esperando. No fue un descuido, fue una elección. Me habían descartado. Me levanté y fui a la cocina. Puse la cafetera en marcha, el sonido familiar y reconfortante llenando el silencio. Me preparé una tostada con pan de ayer y me senté a la mesa, la misma donde la mañana anterior me había aferrado a una falsa esperanza. Miré por la ventana. La nieve había dejado de caer, y el mundo parecía limpio, nuevo, bañado en una luz blanca y brillante. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, no sentí la urgencia de hacer nada por nadie. No tenía que llamar, no tenía que preocuparme, no tenía que planificar. Solo tenía que respirar. Pero en lugar de sentarme a disfrutar de esa extraña paz, un impulso me llevó a otra parte de la casa, al pequeño cuarto que había sido el despacho de Carlos. Apenas entraba allí, era un santuario de su memoria, y el dolor de su ausencia a menudo era demasiado grande. Pero esa mañana entré sin dudar. El aire estaba quieto, impregnado de un ligero olor a libros viejos y a él. Fui directamente a su escritorio de roble macizo. En el cajón inferior, debajo de viejas declaraciones de impuestos y pólizas de seguros caducadas, había una caja de madera de cedro. La saqué y la puse sobre el escritorio. La abrí. Dentro, cuidadosamente organizados, estaban todos los documentos importantes de nuestra vida juntos. Y allí, en una carpeta etiquetada como hogar, estaban los papeles de la casa de Mateo. Los saqué y los extendí sobre el escritorio. Mis ojos buscaron la sección de propietarios, y allí estaba, en blanco y negro. Propietario 1, Elena Morales 80%. Propietario 2, Mateo Morales 20%. Propietario 3, Isabela Morales 0%. No era solo la garante, era la propietaria mayoritaria. Lo recordaba vagamente. Una decisión que Carlos y yo tomamos con el abogado cuando redactamos nuestros testamentos, una forma de proteger mis bienes. Pero en el torbellino de la venta de mi casa y la compra de la suya, el detalle se había vuelto borroso, eclipsado por mi papel de ayudante. Debajo de la escritura, había un sobresellado con mi nombre, escrito con la caligrafía firme de Carlos. Mis manos temblaron al abrirlo. Dentro, una carta. Mi querida Elena, comenzaba. Rezo a Dios para que nunca tengas que leer esta carta.
rezo para que nuestro hijo te honre y te cuide como te mereces. Pero conozco su corazón blando y conozco el mundo. He pedido a nuestro amigo, el abogado Morales, que incluya una cláusula especial en los documentos. Es mi último regalo para ti, mi última forma de protegerte desde donde quiera que esté. Si alguna vez te sientes faltada al respeto, si alguna vez te hacen sentir pequeña en la casa que tú construiste, este papel te da el poder de reclamar lo que es tuyo. No es una venganza, mi amor. Es tu derecho. Sé fuerte, siempre tuyo, Carlos. Las lágrimas, que se habían negado a caer en el porche helado, brotaron de mis ojos. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de gratitud, de amor, de una fuerza que creía perdida. Carlos, mi Carlos, incluso desde la tumba, seguía cuidando de mí. Doblé la carta y la guardé junto a mi corazón. El as bajo la manga no era solo el dinero, era el poder de trazar una línea, el poder de decir basta, y estaba a punto de usarlo. Eran las 9:03 de la mañana cuando el teléfono comenzó a vibrar de nuevo. Esta vez, el sonido no me sobresaltó, lo estaba esperando. En la pantalla, el nombre de Isabela. Dejé que sonara. La llamada fue al buzón de voz. Inmediatamente después volvió a llamar. Dejé que volviera a sonar. A la tercera vez, el nombre en la pantalla cambió. Mateo. Dejé que sonara una vez, 2 veces. A la tercera, descolgué. Hola, dije, con una voz tranquila y neutra. Mamá. La voz de Mateo era un torbellino de pánico y confusión. Estaba sin aliento, como si hubiera estado corriendo. ¿Qué hiciste? Tomé un sorbo de mi café, que se había enfriado un poco. El sabor amargo me pareció delicioso. Buenos días a ti también, hijo. No es momento para bromas, mamá. La tarjeta de crédito de Clara fue rechazada. En el supermercado, estaba en la caja con un carrito lleno de compras. La humillación fue total. Imagino que fue incómodo, dije con calma, observando a un gorrión posarse en la rama de un árbol fuera de mi ventana. Hubo un silencio atónito al otro lado. Creo que esperaba gritos, recriminaciones, llanto. No esperaba esta serenidad helada. ¿Incómodo? Mamá, fue una catástrofe. Tuvimos que dejar todo allí. ¿Qué está pasando? Intenté usar la tarjeta de débito y también fue rechazada. Dice que la cuenta está bloqueada. Su voz subió una octava, rozando la histeria. Congelaste las cuentas. Todo. ¿Por qué? ¿Por qué harías algo así? Alejé el teléfono de mi oreja por un segundo, solo para disfrutar del sonido puro de su pánico, sin la distracción de sus palabras. Era el sonido de un mundo de privilegios y derechos asumidos que se derrumbaba. Luego, volví a acercarlo, porque he decidido dejar de financiar a las personas que me tratan como si fuera una factura de la luz, respondí. Y cada palabra era un trozo de hielo, algo que se paga y se olvida hasta que se necesita de nuevo. ¿De qué estás hablando? Fue solo una mala noche. Estábamos estresados. ¿Una mala noche? Repetí, y una risa seca y sin alegría escapó de mis labios. Mateo, anoche no fue una mala noche. Fue la culminación de años de indiferencia. Fue la prueba final de que para vosotros, mi valor se mide en ceros en una cuenta bancaria. Me dejaste congelándome en tu porche, literalmente, y has permitido que me congele figurativamente durante años, mientras brindabais por vuestra comodidad a mi costa. Su voz se quebró. Mamá, tenemos gastos. La colegiatura de Sofía, la hipoteca, asuntos de los que nunca habláis conmigo, le interrumpí. Solo asumís. Asumís que seguiré pagando, que seguiré estando disponible, que seguiré sonriendo mientras me dais palmaditas en la espalda y me cerráis la puerta en la cara. La asunción se ha terminado, Mateo. Hubo un largo silencio. Podía oír su respiración agitada. Podía oír, de fondo, la voz furiosa de Isabela. Mamá, dijo finalmente, y su voz era más baja, casi una súplica. Tenemos que hablar de esto, en persona. Lo consideraré, respondí. Lo consideraré cuando el respeto entre en la conversación. Y, Mateo, ¿sí? Antes de que vengas, te sugiero que busques los papeles de la casa, los que firmamos hace 5 años. Léelos con atención.
especialmente la parte que habla de los propietarios. Y luego, busca en tu corazón la carta que tu padre me dejó. Quizás no la encuentres, pero sabes que existe. Sabes que él nunca habría permitido esto. Colgué, puse el teléfono boca abajo sobre la encimera. Afuera, el sol había ganado algo de fuerza, y la nieve comenzaba a gotear de las ramas de los árboles, una gota a la vez, despejando el camino para que algo nuevo, y quizás más fuerte, pudiera crecer. No sentí triunfo, ni alegría. Sentí una extraña y profunda calma, la calma de quien finalmente ha reclamado su propio poder. La batalla apenas comenzaba, pero yo ya había ganado la guerra más importante, la guerra contra mi propio silencio. El golpe en la puerta llegó justo después del mediodía. No fue un golpe tímido, sino una serie de puñetazos urgentes y furiosos. No necesité mirar por la mirilla para saber quién era. Podía sentir la rabia de Isabela a través de la madera. Respiré hondo, fui hacia la puerta y la abrí, pero dejé la puerta mosquitera de metal cerrada y con el pestillo puesto. Era una barrera delgada, pero simbólicamente era un muro. Isabela estaba en el pequeño descansillo, con el rostro encendido y la respiración agitada. Llevaba puesto un abrigo caro de manera descuidada sobre lo que parecía ser ropa de estar en casa. A su lado, un paso por detrás, estaba Mateo, con una expresión de profunda miseria en el rostro. ¿Se puede saber qué demonios estás haciendo?, espetó Isabela, sin siquiera un saludo. Su voz era un chillido. Estoy en mi casa, a punto de almorzar, respondí con calma, manteniendo mi voz en un tono uniforme. «¿Y vosotros? No te hagas la estúpida», gritó. «Has bloqueado todo, nuestro dinero. Tienes que arreglarlo ahora mismo». Primero dije, mirándola directamente a los ojos, «No es vuestro dinero, una gran parte de él es mi dinero, ganado con el sudor de mi frente durante 40 años. Segundo, no tengo que hacer nada». Isabela soltó una risa incrédula. «Esto es ridículo. Estás actuando como una mujer que finalmente está trazando sus límites». Completé la frase por ella. «Sí, supongo que sí». Ella puso los ojos en blanco, un gesto de desdén que había visto demasiadas veces. Me di cuenta de que hablar con ella era inútil. Su furia no era por la humillación, sino por la pérdida de control. Mi mirada se dirigió a Mateo, que permanecía en silencio, con la cabeza gacha. «Mateo», dije, y mi voz se suavizó un poco. «¿Has leído los papeles?». Él levantó la vista. Sus ojos estaban enrojecidos. Asintió lentamente. «Bien», dije. Entonces saqué un sobre que había preparado. «Ya que estamos todos aquí, estas son mis condiciones para siquiera considerar desbloquear una ayuda mínima y esencial». «¿Condiciones?», resopló Isabela. «¿Quién te crees que eres?». «Soy la propietaria mayoritaria de la casa en la que vives», respondí, y las palabras cayeron como piedras en el silencio. Vi el color desaparecer del rostro de Isabela. Mateo se estremeció. Abrí el sobre y saqué una hoja de papel. 1. Solo cubriré los gastos esenciales de Sofía, su colegiatura, ropa básica y comidas cuando esté conmigo. Se acabaron los días de spa para niñas, las clases de equitación y la ropa de boutique pagada con mi dinero. Esos son lujos, no necesidades. Los labios de Isabela se abrieron para protestar, pero Mateo le puso una mano en el brazo. 2. Continué, ignorándola. No más cargos de lujo en ninguna cuenta ligada a mi nombre. Se acabaron las vacaciones en resorts, las suscripciones a clubes de vino y las listas de regalos de tiendas departamentales. Vais a aprender a vivir dentro de vuestras posibilidades, no de las mías. «Nos estás castigando por una mala noche», murmuró Mateo. «No, Mateo, os estoy enseñando una lección de consecuencias que debí haberos enseñado hace mucho tiempo». Mi voz era firme. 3. Isabela debe encontrar un trabajo en los próximos 30 días. Cualquier trabajo. Quiero ver un recibo de sueldo. Quiero ver esfuerzo, no excusas. Isabela soltó una risa amarga y cortante. «Tengo una maestría en sociología, por si no lo recuerdas. Entonces seguro que sabrás cómo adaptarte a un nuevo entorno social», repliqué sin pestañear. Mientras hablaba, el teléfono de Isabela sonó. Era un tono de llamada fuerte y llamativo. Lo sacó de su bolso.
Vi el nombre en la pantalla. Mamá. Isabela se giró, dándome la espalda, pero su voz era lo suficientemente alta como para que la oyera. Mamá, no te lo vas a creer, dijo, con una voz que era una mezcla de histeria y autocompasión. La vieja bruja se ha vuelto completamente loca. Nos ha cortado todo. Está tratando de arruinar nuestras vidas. Escuché cada palabra. Mateo también. Vi cómo se encogía, cómo la vergüenza lo consumía. No sentí nada, solo una fría confirmación. Cuando Isabela colgó, se volvió hacia mí, con los ojos llenos de veneno. Esto no se va a quedar así. Oh, lo sé, dije. Aún quedan 2 condiciones. 4. Cualquier falta de respeto verbal, emocional o pasivo-agresiva hacia mí, por parte de cualquiera de los dos, resultará en la cancelación inmediata y permanente de todo mi apoyo financiero. Y 5. Hice una pausa mirándolos a ambos. Me trataréis como a una madre, no como a un cajero automático, no como a una sirvienta, no como a una carga, como a una madre, con el amor y el respeto que ese título merece. Les tendí la hoja de papel a través de la mosquitera. Si estáis de acuerdo, firmadla y traédmela. Si no, sabéis dónde está la puerta, y tenéis 60 días para encontrar una nueva. Cerré la puerta principal antes de que pudieran responder, antes de que pudieran decidir con qué parte de mí pelear. Apoyé la espalda en la madera y, por primera vez, me permití temblar. El papel con mis condiciones permaneció sin firmar. Pasaron 3 días de un silencio tenso y pesado. No hubo más llamadas furiosas, ni más visitas inesperadas. Por un momento, una parte de mí se preguntó si realmente lo harían, si encontrarían la manera de sobrevivir sin mí, impulsados por el puro orgullo de Isabela. Pero sabía que era una ilusión. Su estilo de vida era un castillo de naipes construido sobre mi fundación financiera. Y yo acababa de quitar la carta de abajo. Al 4.º día, llamé al abogado Morales. Le expliqué la situación, mi voz tranquila y firme, mientras relataba los acontecimientos de la noche de la tormenta y los años de indiferencia que la precedieron. Él escuchó pacientemente, sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Elena dijo finalmente, y su voz era grave, teñida de una tristeza paternal. Carlos siempre temió que esto pudiera pasar. Me alegro de que finalmente estés usando las herramientas que te dejó para proteger. Necesito que esto sea oficial, Ricardo, le dije. No quiero que haya dudas ni malentendidos. Quiero una reunión, con ellos, en tu despacho. Considéralo hecho, respondió sin dudar. La reunión se programó para 2 días después. La mañana de la cita, mi hermana mayor, Luisa, vino a mi apartamento. Ella era todo lo que yo no era, directa, pragmática y con una aversión visceral a las tonterías. Había sido mi confidente silenciosa durante años, escuchando mis quejas con el ceño fruncido y diciendo siempre lo mismo. «Estás permitiendo que te pisoteen, Elena. ¿Estás lista para esto?», me preguntó mientras me servía una taza de té. «Estoy lista para terminarlo», respondí, y me sorprendió mi propia convicción. El despacho del abogado Morales era un lugar solemne, con paredes cubiertas de libros de derecho y muebles de madera oscura. Olía a papel viejo y a justicia. Cuando Luisa y yo llegamos, Ricardo nos recibió con un cálido abrazo. Mateo e Isabela ya estaban allí, sentados en las sillas frente al imponente escritorio. Parecían fuera de lugar. Mateo, con el rostro pálido y los hombros encorvados. Isabela, intentando proyectar un aire de confianza desafiante, pero sus manos, que jugueteaban nerviosamente con su bolso de diseñador, la traicionaban. Nos sentamos a un lado del escritorio, formando un frente unido. Ricardo se sentó en su sillón de cuero, carraspeó y comenzó. «Estamos aquí para aclarar la situación legal y financiera de la propiedad en la calle Maple, número 12, y las obligaciones asociadas», dijo, con un tono formal que no dejaba lugar a discusión. Con una calma profesional, expuso los hechos. Mostró copias de la escritura de la casa, destacando la cláusula de propiedad, 80% a mi nombre. Explicó las implicaciones legales de mi papel como garante de la hipoteca. Presentó un resumen de las transferencias mensuales
que yo había hecho a sus cuentas durante los últimos 5 años, una suma que, impresa en blanco y negro, resultaba asombrosa. Mateo miraba los papeles con una expresión de horror creciente, como si viera la magnitud de su dependencia por primera vez. Isabela, en cambio, mantenía la barbilla en alto, con una expresión de aburrimiento fingido. «Todo esto es muy interesante, señor Morales», interrumpió, con un tono displicente, «pero no cambia el hecho de que esta es nuestra casa. Vivimos allí, la hemos decorado, es nuestro hogar. Elena simplemente nos ayudó, como haría cualquier madre». Ricardo la miró por encima de sus gafas. «Señora Morales, su suegra no simplemente ayudó, ella financió la mayor parte de su vida. Y según la ley, y más importante aún, según los documentos que su esposo firmó, ella tiene todo el derecho de retirar ese apoyo y, si lo desea, reclamar la propiedad». Fue entonces cuando Isabela perdió el control. Se puso de pie de un salto, golpeando la mesa con la mano. «Esto es un chantaje», gritó, con el rostro contraído por la furia. «Es nuestra casa. Usted es solo una vieja amargada y celosa que no soporta ver a su hijo feliz con otra mujer». La sala se quedó en un silencio sepulcral. Mateo intentó tirar de ella para que se sentara. «Isabela, por favor». Pero antes de que yo pudiera responder, antes de que el dolor de sus palabras pudiera siquiera registrarse, mi hermana Luisa se inclinó hacia adelante. Su voz era baja, pero cortante como el acero. «¿La escuchas, Mateo?», dijo, mirando directamente a mi hijo. Su mirada era implacable. «¿La escuchas bien? Esta es la mujer por la que has permitido que mi hermana se congele en un porche. Esta es la felicidad que has estado protegiendo. La felicidad construida sobre la humillación de tu propia madre». Cada palabra fue un golpe. Vi a Mateo encogerse, como si le hubieran abofeteado. Miró a Isabela, con su rostro desfigurado por la rabia, y luego me miró a mí, sentada en silencio, con la dignidad como único escudo. Y en sus ojos, por primera vez en años, vi una chispa de claridad. La ilusión, el cómodo autoengaño en el que había vivido, se hizo añicos. Ricardo carraspeó, rompiendo la tensión. Como iba diciendo, continuó, como si nada hubiera pasado, la señora Elena Morales tiene el derecho legal de solicitar que desocupen la propiedad en un plazo de 60 días. Oh, hizo una pausa. Levantando la hoja de papel que yo le había dado, pueden firmar este acuerdo, que establece las condiciones bajo las cuales ella estaría dispuesta a continuar ofreciendo un apoyo limitado. Dejó el papel en el centro de la mesa. Se quedó allí, entre los dos mundos, una hoja blanca que representaba su última oportunidad. La elección era suya. El viaje en coche de vuelta desde el despacho del abogado fue un infierno silencioso. Mateo conducía con las manos apretadas al volante, la mandíbula tan tensa que parecía a punto de romperse. Isabela estaba sentada en el asiento del copiloto, mirando por la ventana con una rigidez furiosa. El acuerdo, el papel con mis condiciones, yacía en el asiento trasero, sin firmar. Cuando llegaron a la casa, a su casa, la tensión finalmente explotó. Isabela fue la primera en hablar, tan pronto como Mateo cerró la puerta principal. «No puedo creer que nos hayas hecho pasar por eso», siseó, girándose para enfrentarlo. «Sentados allí, siendo sermoneados como si fuéramos niños. ¿Y tu hermana? ¿Quién se cree que es para hablarnos así?». «Dijo la verdad Isabela», respondió Mateo, y su voz era extrañamente hueca, desprovista de emoción. «¿La verdad? La verdad es que tu madre es una manipuladora controladora que está intentando destruir nuestro matrimonio». Mateo soltó una risa, un sonido amargo y roto que no se parecía en nada a su risa habitual. «¿Destruir nuestro matrimonio? ¿Qué matrimonio, Isabela?» «El que ella ha estado pagando durante los últimos 5 años. El que se basa en las apariencias, en los coches caros y en las escuelas privadas que no podemos permitirnos». «Teníamos una buena vida», gritó ella, y en su voz había una nota de pánico. «Éramos felices». «¿Éramos felices?», replicó él, acercándose a ella. «Tú eras feliz gastando su dinero, yo estaba sobreviviendo». Caminando de puntillas, intentando mantener la paz entre las dos mujeres más importantes de mi vida. Pero me equivoqué. Solo una de ellas me amaba incondicionalmente. La otra,
la otra amaba lo que yo podía proporcionarle a través de mi madre. Las palabras de Mateo la golpearon como una bofetada. Vio el desconcierto en sus ojos, seguido de una ira defensiva. «¿Cómo te atreves?», susurró. «He sacrificado mi carrera por esta familia, por criar a Sofía». «No has sacrificado nada», la interrumpió él, y esta vez su voz se elevó, llena de una frustración reprimida durante años. «Has elegido no trabajar. Has elegido una vida de ocio financiada por una pensionista. Mi madre limpió oficinas por la noche para que yo pudiera ir a la universidad, Isabela. Y tú te quejas porque tienes que llevar a Sofía al parque. No tienes ni idea de lo que es el sacrificio». Se quedaron mirando el uno al otro, dos extraños en un salón decorado con un gusto impecable pero vacío de cualquier calor real. El abismo entre ellos era insalvable. Fue Isabela quien pronunció la frase final, la que selló su destino. Con una voz llena de veneno y desprecio dijo: «Yo no me casé contigo para vivir como un mediocre». Esa fue la frase, la que lo rompió todo. Para Mateo, fue como si una luz cegadora se encendiera, iluminando la verdad que se había negado a ver durante tanto tiempo. No era amor, nunca lo fue. Fue una transacción, y la moneda de cambio acababa de ser devaluada. Él la miró, ya no con ira, sino con una profunda y desoladora tristeza. «Tienes razón», dijo en voz baja, «no lo hiciste». Sin decir una palabra más, se dio la vuelta, subió las escaleras y comenzó a empacar una maleta. No con furia, sino con la metódica resignación de quien sabe que un capítulo de su vida acaba de terminar para siempre. Isabela se quedó abajo, en medio del salón perfecto, rodeada de objetos caros que de repente parecían fríos e inútiles. Por primera vez, estaba sola, y el silencio de la casa grande y vacía era ensordecedor. Pasaron 2 días. 2 días en los que me dediqué a las pequeñas tareas de mi vida. Cuidé mis plantas, leí un libro, hablé por teléfono con Luisa. Intenté no pensar en lo que estaría sucediendo en esa casa grande y fría. Intenté no esperar, pero cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un brinco. Cada vez que un coche pasaba por la calle, miraba por la ventana. La llamada nunca llegó. En su lugar, al atardecer del segundo día, escuché un golpe suave en la puerta. No era el golpe furioso de Isabela, ni el golpe dubitativo de un repartidor. Era un golpe tímido, casi vacilante. Fui a la puerta y miré por la mirilla. Mi aliento se quedó atrapado en mi pecho. Era Mateo, y no estaba solo. A su lado, agarrada de su mano, estaba Sofía, mi pequeña. Mateo sostenía una maleta en la otra mano. Abrí la puerta. Él estaba allí, de pie en mi pequeño descansillo, y parecía un hombre completamente diferente al que había visto en el despacho del abogado. Se veía más viejo, más cansado, pero sus ojos, aunque tristes, tenían una claridad que no le había visto en años. Estaba roto, pero estaba real. No dijo nada. Simplemente me miró, y en su mirada había un universo de arrepentimiento, de vergüenza y de una súplica silenciosa. Me hice a un lado y abrí la puerta por completo. «Entrad», dije en voz baja. Entraron en mi pequeño apartamento. Sofía me sonrió tímidamente. Llevaba un abrigo morado acolchado y sus mejillas estaban sonrosadas por el frío. Se quitó las botas con cuidado y las colocó junto a la puerta como yo le había enseñado. Mateo dejó la maleta en el suelo. El sonido resonó en el silencio. Se pasó las manos por el pelo, sin saber qué decir. ¿Por dónde empezar? «¿Quieres un té?», le pregunté, para romper el hielo. Él asintió, agradecido. Mientras el agua se calentaba, Sofía se acercó a mí. «¿Puedo ver mis libros, abuela?» «Claro que sí, mi amor. Están en el mismo sitio de siempre», le dije, acariciando su cabello. Corrió hacia la pequeña estantería del salón donde guardaba sus cuentos favoritos. Mateo se sentó a la mesa de la cocina, la misma donde yo había tomado mi café de la Victoria silenciosa unos días antes. Apoyó los codos en la mesa y hundió la cara entre las manos. «La dejé, mamá», dijo, con la voz ahogada. «O ella me dejó a mí, ya no lo sé. Todo es un desastre». Puse 2 tazas de té sobre la mesa y me senté frente a él. No dije «te lo dije», no dije «ya era hora», simplemente esperé. Él levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas no derramadas.
me dijo. Me dijo que no se había casado conmigo para vivir como un mediocre, y lo dijo en serio. Todo este tiempo, pensé que estábamos construyendo algo juntos, pero yo era el único que construía. Ella solo decoraba. Lo sé, hijo, dije suavemente. Estaba ciego, mamá. Completamente ciego. Me dejé llevar por la vida fácil, por la paz, a cualquier precio. Y el precio fuiste tú. Te sacrifiqué por una ilusión. Fue entonces cuando las lágrimas finalmente cayeron. Lloró, no como un hombre de 40 años, sino como el niño al que yo había acunado en mis brazos durante las noches de fiebre. Lloró con todo el cuerpo, con sollozos que sacudían su espalda, liberando años de culpa y debilidad reprimida. Me levanté, rodeé la mesa y puse mis manos sobre sus hombros. Dejé que llorara, dejé que todo saliera. No ofrecí soluciones ni palabras de consuelo vacías. Solo le ofrecí mi presencia, el ancla que él había olvidado que tenía. Cuando finalmente se calmó, con el rostro húmedo y los ojos hinchados, me miró. ¿Qué voy a hacer ahora, mamá? No estaba ciego, Mateo, le dije, mirándolo con todo el amor que una madre puede sentir. Solo estabas intentando sobrevivir, pero ahora que lo ves, ahora que ves la verdad, hice una pausa. Ahora vamos a empezar de nuevo, juntos. En el salón, escuché la risa de Sofía mientras pasaba las páginas de un libro. El sonido llenó el apartamento, un sonido de inocencia y de futuro. Y supe, en ese momento, que mi casa, aunque pequeña, nunca había estado tan llena. Los meses que siguieron fueron una lenta reconstrucción. Mateo y Sofía se quedaron conmigo durante las primeras semanas, durmiendo en el pequeño cuarto de invitados. Mi apartamento, normalmente tan silencioso, se llenó de vida. El sonido de los dibujos animados por la mañana, el olor de las galletas horneándose por la tarde, las conversaciones susurradas con Mateo por la noche, una vez que Sofía se había dormido. Fue un período de ajuste para todos. Mateo tuvo que enfrentarse a la dura realidad de su situación financiera. Con las cuentas congeladas y sin el colchón de mi dinero, tuvo que aprender a hacer un presupuesto, a diferenciar entre necesidades y deseos. Vendió su coche de lujo y compró uno de segunda mano, práctico y fiable. Comenzó a buscar un apartamento que pudiera permitirse con su propio sueldo. Fue un proceso humillante para él, pero también increíblemente sanador. Cada pequeña decisión que tomaba, cada factura que pagaba por sí mismo, era un paso hacia la recuperación de su propia autoestima. Sofía, por su parte, floreció. La sacamos de la costosa Academia Westwood y la inscribimos en la escuela pública del barrio. Al principio, temí que el cambio fuera difícil para ella, pero se adaptó con una resiliencia asombrosa. Hizo nuevos amigos, descubrió el placer de ir andando al colegio y se enamoró de la biblioteca pública. Lejos de la presión y las expectativas del mundo de Isabela, Sofía se convirtió en una niña más curiosa, más creativa y sobre todo más feliz. Isabela, por su parte, desapareció de nuestras vidas. Se negó a firmar el acuerdo y, fiel a su palabra, se fue de la ciudad. Se mudó con unos parientes a otro estado. La comunicación se limitaba a correos electrónicos formales para coordinar las llamadas programadas con Sofía. El divorcio fue rápido y relativamente limpio, sobre todo porque no había bienes que repartir. La casa, legalmente, seguía siendo mía. Un día, mientras tomaba un café con mi hermana Luisa, le conté cómo me sentía. «Es extraño, Luisa», le dije. «He recuperado a mi hijo, tengo a mi nieta conmigo, pero cuando hablo con otras mujeres de mi edad, me doy cuenta de que mi historia no es única. Hay tantas Helenas por ahí, silenciadas, invisibles, siendo utilizadas como redes de seguridad financiera y emocional sin recibir nada a cambio». Luisa me miró con sus ojos penetrantes. «Entonces haz algo al respecto», dijo, con su pragmatismo habitual. Y así, como una pequeña semilla plantada en tierra fértil, nació una idea. Empezó de forma modesta. Puse un pequeño anuncio en el tablón del centro comunitario y en la lavandería local. «Mujeres de más de 60. ¿Se sienten invisibles? ¿Cansadas de dar sin recibir? Hablemos». Debajo,
Puse mi número de teléfono y una fecha para una reunión en la sala de lectura de la biblioteca. No esperaba que nadie viniera. Pensé que quizás aparecería una o dos mujeres, pero el primer sábado, cuando llegué con un termo de té y un plato de galletas, la sala ya estaba llena. Éramos 12. 12 mujeres con arrugas en el rostro y un peso en el alma. Al principio, la conversación fue tímida, pero entonces, una mujer llamada Rosa contó su historia. Había pagado la hipoteca de su hijo durante 12 años, solo para que él la metiera en una residencia en cuanto su esposa decidió que necesitaban más espacio. Después de ella, habló Carmen, que cuidaba gratis a sus 4 nietos 5 días a la semana para que su hija pudiera encontrarse a sí misma en viajes por Europa. Una a una, las historias fueron saliendo a la luz, cada una un eco de la mía, cada una un testimonio de sacrificio y desdén. Lloramos juntas, nos indignamos juntas, y lo más importante, nos dimos cuenta de que no estábamos solas. Ese día, fundamos nuestro pequeño grupo. Lo llamamos Protege tu pensión, protege tu poder. No era un grupo de quejas, sino un grupo de acción. Invitamos a un abogado voluntario para que nos hablara de nuestros derechos legales. Aprendimos a leer la letra pequeña de los contratos. Compartimos consejos sobre cómo establecer límites, cómo decir no sin sentir culpa. La noticia se corrió de boca en boca. El periódico local escribió un pequeño artículo sobre nosotras. Un blog regional lo retomó. Antes de darme cuenta, mi pequeño grupo de 12 se había convertido en una red de más de 50 mujeres. Ya no era solo una víctima de las circunstancias. Me había convertido, sin buscarlo, en una defensora, en una voz para las que habían sido silenciadas durante demasiado tiempo. Estaba enseñando a otras mujeres a hacer lo que yo había hecho en la noche de la tormenta. Encontrar su propia voz y usarla. Ha pasado un año. La vida se ha sentado en una nueva y tranquila normalidad. Una normalidad que yo he elegido, que yo he construido. La casa grande en la calle Maple está vendida. Usé el dinero para asegurar mi jubilación de forma definitiva y para crear un fondo fiduciario para la educación universitaria de Sofía, un fondo que solo ella podrá tocar cuando cumpla 18 años. El resto lo doné para ampliar el programa de asesoría legal en el centro comunitario. La casa de los sueños de Isabela se convirtió en el legado de muchas mujeres. Mateo vive a 3 cuadras de mi apartamento, en un dúplex alquilado con un porche que cruje y una bonita vista de los árboles. No es la casa que yo garanticé, pero es el hogar que él se ha ganado. Trabaja duro, vive con modestia, y es un padre increíble. Viene a cenar todos los domingos, sin falta. A veces trae la cena él, otras cocinamos juntos. Nuestras conversaciones ya no son forzadas ni superficiales. Hablamos de verdad, de sus miedos, de mis esperanzas, del futuro. He recuperado a mi hijo. Sofía es mi sombra y mi luz. Ha adoptado la costumbre de usar calcetines desparejados y hace preguntas incesantes sobre las ardillas y las estrellas. Su maestra me envió una nota la semana pasada diciendo que es la lectora más imaginativa de su clase. Está floreciendo, lejos de las sombras de las expectativas materialistas. El grupo Protege tu Poder es ahora una parte fundamental de mi vida. Lidero talleres sobre presupuestos, derechos legales y, mi favorito, la valentía emocional. Cuento mi historia a menudo, no para ser dramática, ni para buscar compasión, sino para ser honesta. Les hablo de la bufanda, de la nieve, de la puerta que no se abrió. Les digo que la tormenta financiera es terrible, pero que el verdadero hielo, el que te congela el alma, es el de la indiferencia. La semana pasada, después de que Sofía me ayudara a colgar un comedero para pájaros fuera de la ventana de mi cocina, la estaba abrigando para que saliera a jugar. Mientras le ajustaba la bufanda alrededor del cuello, una nueva, de colores brillantes, se acurrucó contra mí y susurró en mi hombro. «Creo que eres mágica, abuelita. Hiciste que el frío se fuera». Sonreí, hundiendo mi rostro en su cabello, que olía a champú de manzana. La abracé con fuerza. La magia no estuvo en hacer que el frío se fuera, mi niña. La magia estuvo en encontrar el calor dentro de mí. Miro hacia atrás, a esa noche en el porche, a la mujer temblorosa y con el corazón roto que era,
y no siento lástima por ella, siento gratitud. Esa noche, esa tormenta, no vino a destruirme, vino a despertarme. El viento todavía aúlla algunas noches, pero ya no me asusta. He aprendido que las tormentas no siempre son el final, a veces son solo el principio. La tormenta no vino a apagar mi luz, vino a limpiar el camino, a apagar los fuegos ajenos para que el mío propio pudiera por fin arder con luz propia. Y esta vez, yo soy la única que decide quién puede acercarse a su calor.